Nuestro Mercado Central de Zaragoza o Mercado de Lanuza es monumento histórico nacional desde 1978. Su inauguración, en 1903, fue todo un acontecimiento en la ciudad. De influencia parisina, el edificio, construido en hierro, cristal y ladrillo, es un hermoso exponente de la arquitectura civil en Aragón. Sus portadas, decoradas con elementos neoclásicos y alegorías relacionadas con la agricultura y el comercio, evidencian que su interior es un templo, alzado a los alimentos y a la actividad comercial, entendida como un instrumento de desarrollo económico y cohesión social. José Luis, buenos días. Buenos días, Aurelio. Muchas gracias por hacer de anfitrión de Canal Saturno en este magnífico edificio diseñado por Félix Navarro en 1895 y que además fue encargado por los propios comerciantes aragoneses. Quería preguntarte qué función social cumple el Mercado Central en ese momento cuando se construye. Bueno, la función social yo diría que es poner en valor la actividad comercial, darle prestigio y ubicarla dentro de un espacio cerrado. José Luis, ¿nos invitas a dar una vuelta por este singular edificio y nos explicas un poquito sus particularidades? Como no, esta es vuestra casa. Adelante. Vamos. Vamos, gracias. José Luis, estamos en un edificio magnífico que mezcla tradición, que mezcla modernidad, cristal, piedra, hierro, ladrillo y que recoge muchas influencias, francesa, incluso norteamericana, alemana. Claro, había algo en la cabeza de su autor, sí, Félix Navarro, que explica un poco la configuración de este edificio. ¿Podrías hablarnos un poquito al respecto? Lo has dicho, lo has resumido fenomenalmente. Básicamente es cuando una persona ha vivido todo eso, lo refleja en su obra. Yo el enfoque más claro lo veo de la Bau Academy de Berlín, que es combinar tradición y modernidad. Si puedo destacar una influencia, evidentemente, luego también lo lleva, se deja influir por la Torre Eiffel, la arquitectura de hierro de la Exposición Universal de Francia, pero tradición y modernidad es lo que yo destaco fundamentalmente. Tradición en cuanto a reivindicar las formas arquitectónicas aragonesas tradicionales, ladrillo, piedra. Tradición en cuanto a remontarse a la época romana en los testeros, en las entradas, son grandes arcos de triunfo. Y luego la modernidad, que es lo que tenemos ahora aquí, es el hierro, un material absolutamente nuevo, gracias a la revolución industrial y a la industria que estaba aquí, que era capaz de fabricar estos materiales y estos artesanos que eran capaces de llevarlo a cabo. ¡Premio de la lotería! Encantado. Encantado. Luis y Toñi. Le he comprado muchísimas veces caracoles, que me voy a llevar, por cierto, un kilito de caracoles. Estupendo. Muy bien. ¿Este mismo? Muy bien. Pues venga, empezamos. El Mercado Central está a punto de desaparecer en muchas ocasiones y la propia iniciativa ciudadana, recuerdo una encabezada por el antiguo Justicia de Aragón, Emilio Gastón, consiguió salvar el espacio para la ciudad. No solamente fue el Emilio Gastón, sino fueron 40.000 firmas de ciudadanos. Claro, él encabezó un poco, digamos, fue la figura visible. Y la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo y otras asociaciones apoyaron y ayudaron a que en ese momento, cuando esto estorbaba, porque impedía el tránsito libre de los vehículos desde Hernán Cortés, César Augusto, hacia el Puente de Santiago, esa iniciativa ciudadana quiso salvar este modelo arquitectónico y de vida social. Yo creo que en ese momento era más de vida social y de relación. Me voy a llevar mis caracoles. Sí, sí. Adiós, amigo. Muchas gracias, Luis. Venga, encantado de verte. Vamos. José Luis, está planteada una reforma del mercado en el cual va a ser importante la accesibilidad. Coméntanos un poquito al respecto de qué tenéis pensado hacer, por dónde va a ir. Bueno, los arquitectos tendrán que adaptar el edificio en su proyecto, en lo que están haciendo ahora mismo, el nuevo plan director, cómo va a ser la accesibilidad para personas con movilidad reducida. También queremos en el nuevo mercado pensar fórmulas para compra a domicilio, llevar la compra a domicilio para que lo que nosotros denominamos al mercado a comprar y la compra te la llevamos a casa.
¿Este modelo humano es el que pretendéis brindar a la sociedad desde el mercado central? Es que es el principal valor. La base fundamental es un mercado de bastos tradicional, con nuevas adaptaciones a lo que requiere el público de hoy también. Incorporaciones de elementos culturales también, rehabilitación de viejos puestos. A través de la cultura, en aquella época y en aquel contexto, Félix Navarro quiso elevar el nivel cultural a través del arte de esta sociedad zaragozana de aquella época. Muchas gracias por ser tan excelente anfitrión. Pedro, muchas gracias. Muy bien. Oye, nos despedimos también de esta criatura. No te da la mano porque igual se la queda. Bueno, vamos para allá. El Mercado Central es sin duda uno de los edificios que otorgan esencia e identidad a Zaragoza. Es un espacio cívico de convivencia y vertebración social. Un lugar vibrante donde la tradición y la defensa del comercio local y de los productos de la tierra van de la mano. El Mercado Central es cultura viva de nuestra ciudad. Just a crazy song.